que vos tomes la mejor decisión estando informado. Zona Libre, con la conducción de Fer Ángel. Empezaron los años a dejar su marca, y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma, y hasta me sobra a veces la serenidad. Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 103.5 FM Radio La Ciudadana. Cuando veníamos para acá, para la radio, nos poníamos a pensar qué está pasando en este país, qué está sucediendo en estos últimos tiempos y cómo este país se dinamitó en un gobierno que está colapsando. Está colapsando económicamente, políticamente, socialmente. Y el último colapso que vivimos fue esta semana, en donde la superministra de Seguridad pasó a ser de inseguridad. Pero dirán muchos por qué. Estamos viendo una serie de sucesos que vienen aconteciéndose. Uno de los sucesos que se vienen sucediendo o que viene aconteciendo en este país es la denuncia que se están robando tecnología clasificada de pasaportes de Casa de la Moneda. Otro de los sucesos que se viene viendo es que Caputo, el gran ministro de Economía, el superpensante, el erudito, el gran cambiador de dólares, el gran corredor de bolsa, usa los préstamos del Banco Mundial para financiar un negocio de Nicky Caputo con China. Y así vemos cómo este país se viene degradando y me viene a la mente una historia que vamos a contar, en realidad, que es un cuento que se hizo famoso por el danés Hans Christian Andersen, allá por el año 1837, y llevaba por título El traje nuevo del emperador, que viene mucho a ver con la realidad. Es un cuento que viene y que nos hace pensar con la actual realidad que se vive en este país y en otros países. Y dice: no se sabe con certeza si la historia contada es original del cuentacuentos danés o esta la recogió de una historia de nuestro inefable infante don José Manuel en su libro El Conde Lucanor, allá por el siglo XIV. Nosotros, y por aquello que hacer patria, vamos a entremezclar las dos historias para resumir una sola y aquella fábula y la moraleja que hay que sacar, haciendo un hincapié en la versión española. Hagamos notar que el cuento que relata es bastante más largo que lo que aquí vamos a contar. Y la versión libre del cuento dice así: que hasta la misma persona de un rey llegaron dos charlatanes que se decían a sí mismos sastres o tejedores. Afirman que eran capaces de elaborar las mejores telas, los mejores vestidos y las mejores capas que ojos humanos pudieran haber visto. Solo exigían que se les entregase el dinero necesario para comprar las telas, los bordados, los hilos de oro y todo lo necesario para su confección. Ahora bien, dejaban bien entendido que tales obras solo era posible verlo por aquellas personas que realmente fueran hijos de quienes todos creían que era su padre, y solamente aquellas personas cuyos padres no eran tales, sino que eran capaces de ver la prenda. Admirándose el rey,
de tan maravillosa cualidad, otorgó a los charlatanes todo aquello que estos solicitaban y encerrados en una habitación bajo llave simulaban trabajar en confeccionar ricas telas con las que hacerse un traje para el rey y que éste pudiera lucirlo en las fiestas que se acercaban. Curioso el rey saber cómo iba la vestimenta, envió a 2 de sus criados a comprobar cómo iban los trabajos, pero cuál fue la sorpresa de estos cuando, a pesar de ver cómo los pícaros hacían que trabajaban y se afamaban o se ufamaban en su quehacer, estos no podían ver el traje ni las telas. Obviamente supusieron ambos que no lo podían ver porque realmente aquellas personas que ellos creían sus padres no lo eran, y avergonzados de ellos, ni el uno ni el otro comentaron nada al respecto, y cuando fueron a darle las explicaciones al rey, se deshicieron en loas y parabienes para el trabajo de los pícaros. Llegando el momento en que el vestido estuvo terminado, el rey fue a probárselo, pero al igual que sus criados no conseguía ver el traje, por lo que obviamente cayó en el mismo error en que ya habían caído sus criados, y a pesar de no ver el vestido alguno, hizo que sí, que si se probase el vestido, alabando la delicadeza y la belleza del vestido. Los cortesanos que acompañaban al rey, presa de la misma alucinación, también se deshicieron en alabanzas con el vestido, a pesar de que ninguno de ellos era capaz de ver el vestido. Y es que conocedores todos de la cualidad del mismo, de que sólo aquellos que fueran hijos verdaderos de los que creían sus padres, solamente ellos creían o serían capaces de contemplar el vestido, y no queriéndose nadie reconocer tal afrenta, todos ellos callaron y todos afirmaron, desde el rey hasta el último de los criados. Llegado el día de la fiesta, el rey vistió con el supuesto vestido y montado en su caballo salió en procesión por las calles. La gente también conocedora de la rara cualidad que tenía el vestido, callaba y veía pasar a su rey, hasta que un pobre niño, de corta edad inocente, donde los haya, dijo en voz alta y clara: el rey va desnudo. Tal grito pareció remover las conciencias de todos aquellos que presenciaban el desfile, primero con murmullos y luego a una voz en grito todos empezaron a chismorrear: el rey va desnudo, el rey va desnudo. Los cortesanos del rey y el mismo rey se dieron cuenta pronto del engaño, y es que realmente el rey iba desnudo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿está desnudo Milei? ¿Está desnudo con todos sus pícaros que lo secundan? ¿Tenemos un presidente desnudo que no puede hacer pie en una situación que se viene degradando día a día? En donde 2 de 3 argentinos no comparten el rumbo de Milei y ven a Kicillof como un principal opositor, en donde vuelve el cepo y los que compran dólar oficial no pueden operar contado con liqui o MEP, o donde Esper sigue siendo golpeado por su gran relación con Spagnolo y no consigue reflotar una campaña, o en donde Milei, que se fue al Fondo Monetario y que se fue a una bilateral con Donald Trump, pero sin embargo regresó con una carta de Donald y le dijeron bien claro: gana las elecciones y te damos plata, porque sin política no hay préstamo hacia Argentina. Entonces es así como nos empezamos a dar cuenta cómo las realidades empiezan a atomizar en este país, y en donde vemos día a día cómo la circunstancia y el contexto interior y exterior condicen que este país va cayendo en una degradación que lo único que nos deja es un insabor amargo de habernos equivocado, en donde estos libertarios, el día de mañana, cuando tengan que perder, cuando tengan que irse,
nos dejarán un tendal y volverán a dibujarse como algunos que se han pasado por 5 partidos y siguen reinventándose para poder seguir estando cerca de aquello que les llaman el poder para sus beneficios personales y muchas veces jugando de coequiper de determinados gobiernos de turno para poderse hacer de ese poder que les genera beneficios a ellos y a sus familiares. Es así como comenzamos nuestro programa a través de la 103.5 FM Radio La Ciudadana diciendo: el rey está desnudo, el presidente está desnudo y sus cipayos se volverán a dibujar, se volverán a reinventar, se volverán a enquistar, tal como cáncer en cualquier otro partido, para poder seguir viviendo de las prebendas del Estado, de los negocios del Estado, porque muchísimos entraron pobres y salen multimillonarios. Y no lo decimos nosotros, sino las realidades, porque es uno de los únicos países en donde la magia de la política partidaria te genera beneficios y en donde muchas veces la sociedad no tiene memoria y se olvida de cómo llegaron y cómo terminaron. Pero esa polarización entre gobierno y oposición en algunos territorios es lo que genera la desazón y la falta de esperanza de una sociedad que muchísimas veces, en varias oportunidades, está teniendo ese descreimiento y la falta de participación en la democracia, en las fiestas democráticas como son las elecciones, en donde un 52%, un 62%, un 40% deja de participar por no creer más en estos dirigentes políticos que polarizan entre determinados sectores para sus beneficios personales. Vamos a una pausa y volvemos con la primera parte del programa Zona Libre.